una dinámica. Vamos a ver. Entonces, Anita nos habló del guía espiritual local. Entonces, Anita nos habló la esencia del guía espiritual, que la esencia, ahí la tienen ustedes en la pantalla, guía el cenáculo en la vida del espíritu. Entonces, ella nos hablaba, Anita, de las 6 reglas en esta esencia del guía espiritual. Entonces, la primera regla de oro que Anita compartió, tratar a otros como quieres que te traten a ti. La regla de plata, hablar con caridad. La regla de hierro, no hagas a otros lo que ellos son capaces de hacer por sí mismos. La regla de San Juan Bautista, que él crezca y yo disminuya. La regla de Pedro, podemos dar solo lo que tenemos. Y la regla del padre George, como ustedes son, otros serán. Y entonces Anita terminó un poco con las tareas del guía espiritual local, conocer y compartir con los miembros, orar por los demás, vigilar, mantener un espíritu de consejo, supervisar la formación de los miembros, animar y corregir a los miembros y modelar la vocación del cenáculo. Y además nos hablaba también Anita un poco del papel del guía espiritual local y también Anita nos planteaba unas preguntas muy interesantes. ¿Hay fuego en el cenáculo? ¿Está extendiéndose? Esas preguntas el guía espiritual se las debe constantemente plantear. ¿Qué nos dice el Espíritu Santo? ¿Están creciendo en el amor de Dios? ¿Qué podemos hacer para inspirar el fuego del Espíritu Santo a otros? Algunas de las preguntas. Muy bien, entonces ahí tenemos uno de los grupos, el grupo 1 va a estar a cargo de María. María va a reflexionar en el primer tema que son las guías espirituales del cenáculo. Entonces, con esas 2 preguntitas, ¿qué significa el guía espiritual? Y la 2, el guía espiritual ejerce su rol a nivel grupal o a nivel de personal. Entonces, eso lo discuten con María. Ahorita se van a dar cuenta quiénes van a estar con María. El grupo 2 va a estar a cargo de Ana Rosa. Ana Rosa los va a dirigir con las 6 reglas de oro para los guías espirituales que les acaba de mencionar y que Anita ya explicó. Entonces ahí vienen las preguntas, cuáles son las características que se deben de tener en cuenta para proceder y la 2, cómo poner en práctica esas reglas. Y el tema 3, Ana Barquero va a tener a cargo las tareas principales del guía espiritual que Anita ya compartió. Entonces van a reflexionar en estas 2 preguntas. ¿Cómo el guía espiritual debe conocer a los miembros del cenáculo? Y cómo el guía espiritual cuida del espíritu del cenáculo. Y el tema 4, que lo va a tener a cargo Ana Cambronero. Anita entonces va a reflexionar con 2 preguntas en el papel del guía espiritual. Entonces, ¿por qué el guía espiritual local es como un centinela? ¿Y por qué el Espíritu Santo es el guía espiritual del cenáculo? En mero empezaba el grupo de María, que tenía el tema guías espirituales del cenáculo. Entonces, adelante María con el orador de su grupo. Bueno, tenemos 2 oradores. Va Gaby con la primera pregunta y Ruth con la segunda pregunta. Entonces, Gaby. Chiquillos, qué groseros. Gaby, usted puede, el Espíritu Santo la ilumina. Bueno, a nosotros nos tocó, nos correspondía la primera pregunta de ay, María, ¿cuál era la primera pregunta, María? ¿Qué significa? Ajá. ¿Qué significa que el guía espiritual debe ser una persona de paz, unidad, sacrificio y celo apostólico para la misión? Ok. Primero que nada, tiene que ser el jefe, ¿verdad? El Espíritu Santo es el primero. Es el jefe del guía espiritual. El guía espiritual tiene que estar vigilante siempre, constante. Si el guía espiritual no es orante, no puede ser dirigido por el Espíritu Santo. No podrá igual si nosotros no oramos por él. Estar siempre vigilante como un centinela. Conocer y compartir con los miembros del cenáculo. No sé. Excelente. Listo, Gaby. Gracias. Muy bien. Y la pregunta 2, ¿me escuchan?
Sí. La Clarito y pregunta, sonando, doña Ruth. ok, gracias. La pregunta 2 decía, ¿el guía espiritual ejerce su rol a nivel grupal o personal como director de los miembros? Anotamos que es a nivel grupal porque es el vigilante del cenáculo y bueno, sí puede hablar con alguno, ¿verdad? Pero más que todo, con algún miembro, pero más que todo es para ver cómo está su espiritualidad dentro del cenáculo. Recordar que no es un consejero ni un director espiritual, ya que si fuera bueno, los consejeros se recomienda que sean preferiblemente un sacerdote, ¿verdad? O religiosa, ya que estos se enfocan en el individuo, nosotros nos enfocamos a nivel del cenáculo. Algo muy importante también que pensamos o pienso que debe hacer un guía espiritual es contextualizar la realidad del cenáculo, ¿verdad? Traer la formación y toda la espiritualidad, pero contextualizando de acuerdo a cómo son las personas, cómo aprenden, incluso hasta su nivel educativo, ¿verdad? Porque no es lo mismo personas tal vez que tienen acceso a la computadora y a toda la tecnología y a entender a personas que tal vez a veces no saben ni leer, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, el caso en el cenáculo de Puerto Jiménez, que tenemos personas que no saben leer, entonces, pero tenemos que adecuar para que también ellos reciban su formación y a nivel grupal, ¿verdad? Y también a nivel personal en ese sentido de contextualizar. Gracias. Listo, Robert. Ok, muchas gracias María y al grupo 1 que compartieron sus aportes al tema de esta mañana. Vamos ahora entonces a compartir con el grupo número 2. El grupo 2 entonces está a cargo de Ana. Adelante, Ana Rosa. Disculpe, me voy a salir para Hola, entrar por la computadora. bueno, en el grupo de nosotros, ¿verdad? Va a exponer Juan Bonilla. Entonces le doy la palabra a él. Muy bien, buenos días. Pues vamos a exponer como grupo número 2 dos cuestionantes que se nos plantearon. La primera cuestionante o pregunta es: ¿cuáles son las características que se deben de tomar en cuenta para proceder adecuadamente en el acompañamiento del cenáculo? Y entre ellas tenemos, como grupo 2 dialogábamos, conocer personalmente a las personas, es decir, darles un mayor acompañamiento, tener un oído atento y algo que también comentábamos, y no contar lo que nos dicen. Es importante este primer apartado, por eso lo resaltamos. Como otra idea tenemos ser un centinela, es estar atento a que la llama del Espíritu Santo no se apague. Nunca formular un juicio sin escuchar las dos partes. Nunca también permitir elaborar un juicio sin antes escuchar. Debemos de tener un corazón, el transmitir el amor de Dios a los demás. También mantener el fuego del Espíritu Santo para poderlo transmitir a los demás. Porque si no lo tenemos, no vamos a poder compartir y transmitir a nuestros hermanos. El amor al prójimo es luchar cada día por amar, no solo al que me cae bien. Esto es importante resaltarlo, porque muchas veces puede darse eso, ¿verdad? Dentro de este numeral, solo amar a aquel con el que me llevo y al otro excluirlo. Por eso también trata de tener un espíritu de sacrificio, el esforzarse cada día más por hacer el bien, así como como estamos ahora, se han esforzado muchos quizás al trabajo, otras cosas, por estar atentos a la formación. También es importante el formarnos y formar a otros. Para una mayor misión, un mayor apostolado, es importante formarse, y también esa formación que no solo quede en mí, sino transmitir a los demás. Tener también para formarnos tener tiempo y voluntad para cumplir la función o funciones que se nos han encomendado. Esto es con respecto al primer apartado,
que cuáles son las características que deben de tomar en cuenta para proceder adecuadamente en el acompañamiento del cenáculo. Como segundo, en la segunda cuestionante tenemos cómo poner en práctica la caridad de palabra de la que se habla en las reglas de plata. Como primer lugar tenemos, habla siempre con caridad, es decir, con amor hacia el hermano. Y espiritual debe ser un modelo de caridad, porque donde reina la caridad, ahí está Dios, el amor. El padre George decía, hay más impedimentos entre el hacer buenas obras. ¿Por qué? Porque el hacer las malas obras no tiene ninguna consecuencia muchas veces, pero hacer el bien es cuando empezamos a enfrentar con muchos conflictos, a veces internos, a veces familiares y a veces entre los mismos grupos. Ser prudentes con lo que se dice y a quién se le dice es respetar la confiabilidad, que muchas veces es lo que te debe de esforzar y trabajar cada día a nivel personal y como grupo. La caridad del silencio, es decir, que debemos de tener oídos que reciban y a la misma vez no decir nada. Esto es lo que como grupo 2 hemos analizado y hemos respondido a estas cuestionantes. Muy bien, muchas gracias al grupo 2 con esa síntesis de lo que discutieron. Vamos entonces ahora a escuchar al grupo número 3. Bueno, con las preguntas que estábamos compartiendo ahí con señor Ana y con doña Sarita, cómo el guía espiritual debe conocer a los miembros. Se mencionaba un poco de charlas personales, de pláticas, de convivencia de uno en uno, que es bastante importante para ir creando esos lazos de amistad, pero más que de amistad, de fraternidad entre los miembros del cenáculo. Compartir con ellos para ir entablando una relación de respeto, de confianza, para ir generando esos lazos que son bastante importantes en todo grupo humano, y siempre con un espíritu de consejo, ese espíritu de consejo que va a ir guiando y va a ir modelando también la relación. Ahorita con la otra pregunta, sí, doña Anita me va a apoyar un poco. La segunda pregunta, a ver si tengo el micrófono encendido. La segunda, como el guía espiritual cuida el espíritu del cenáculo. Entonces tenemos que basarnos también en esta parte de tener presente el apartado 7 de la vida espiritual de nuestra regla de vida, donde nos dicen que el espíritu del cenáculo es un espíritu católico, un amor vivo, ardiente y activo hacia Dios y hacia el prójimo. Entonces, ¿cómo compartir con ellos ese amor vivo? Entonces, estábamos comentando que en la misión de la iglesia, o sea, tenemos que ser, que no somos una secta ni nada que se le parezca, tenemos todos dones diferentes y entonces igual vamos a tener ministerios diferentes. Entonces, tenemos que avivar esos dones que cada uno de nosotros o que cada uno miembros del cenáculo tengan, ¿verdad? No todos podemos hacer todo, porque para eso tenemos que estar las directrices del cenáculo. Entonces, si ese apostolado no puede cuidarnos ahí, el guía espiritual tiene que estar ahí pendiente de que no nos salgamos del canasto, como decimos nosotros acá, ¿verdad? De que muchas veces uno dice, mi apostolado, mi cenáculo, no, somos uno solo y somos un apostolado total y entonces tenemos que estar ahí cuidándonos, él tiene que estar como vigilante, como decía el grupo anterior, para que el espíritu del cenáculo no se pierda, ¿verdad? Y mantener ese fuego, decía por ahí Jorgito, sí, es mantener el fuego del Espíritu Santo. Entonces,
estamos ahí, que el cenáculo tiene que tener muy presente, y por eso la novena del Espíritu Santo y todo constantemente, para no distorsionar ahí las cosas, ¿verdad? Y tenemos que defender eso y mantener ese amor ardiente hacia Dios, tener presente la misa, ¿verdad? La Eucaristía como sol y centro de nuestra vida, y todo lo que conlleva la espiritualidad del cenáculo, para mantener viva nuestro legado con el Padre George, ¿verdad? Que él nos hizo ahí, ¿verdad? Que nos dejó. Entonces, no sé, alguna otra cosa más ahí que me le agreguen, porque ya me perdí. La conversión, estar constantemente ahí con la conversión, seguir todo eso para poder mantener el cenáculo. Y después nos dedicamos a preguntarle muchas cosas a Jorgito, así que hasta ahí llegamos. Ok, muchas gracias al equipo número 3. Ahí en la pantalla les estoy proyectando por si alguno quiere ir apuntando las preguntas, pero como les repito, todo esto está quedando grabado, después se les va a pasar el enlace. Y en el grupo 4, Ana Cambronero, ¿a quién escogieron de orador, expositor? Anita Garro es la expositora. Adelante. Anita, adelante. Ok. A la pregunta, ¿por qué el guía espiritual es como un centinela? Nosotros respondimos, porque su labor es vigilante, ya que debe cuidar la esencia del espíritu del cenáculo, cual es comprometerse para ayudar y formar a otros con caridad, tratando de la misma manera como nosotros quisiéramos ser tratados. El guía espiritual debe predicar con el ejemplo para poder transmitir el fuego del Espíritu Santo, ayudando a otros a ser apóstoles. Para la pregunta 2, ¿por qué el Espíritu Santo es el guía espiritual del cenáculo? Porque a través de sus dones y dejándonos tocar por el fuego del Espíritu Santo, podemos apoyar el camino de nuestros hermanos, acompañarlos y transmitirles su paz, no permitiendo que caigan en el desierto de la ausencia de Dios. Esas son nuestras respuestas. Muy bien, muchas gracias al equipo número 4. Si pudiéramos resumir en 2 palabras lo que los grupos compartieron y el tema en sí de Anita Cambronero, creo que podríamos decir que el guía espiritual es un amigo espiritual. Y Anita, no sé si usted quiere, Anita Cambronero, hacer como un cierre ya después de haber escuchado las percepciones del tema de cada subgrupo, si usted quiere hacer una conclusión. Adelante. Anita Cambronero. Bueno, ahí está. Aquí estoy, tenía mi micrófono apagado. Tranquilo. No, que para mí ha sido una mañana, lo voy a hacer como en lo personal, una mañana de muchísimo provecho. Tenía un poco de susto al principio y durante, pero viendo toda la riqueza que el Espíritu ha movido en cada uno de nosotros en esta mañana, me siento contenta con él y le doy gracias al Espíritu Santo por tenernos acá, por tenernos en esta familia, y sí le pido que nos siga guiando para poder guiar a otros y poder también en estas formaciones ir conociendo más de nuestra espiritualidad, de nuestra historia, de nuestra esencia, y poder llevar ese mensaje a otras personas, porque si nos llenamos nosotros primero del Espíritu Santo, vamos a poder replicar eso a otras personas. Entonces, de verdad que muchas gracias a todos los que participaron y estuvieron atentos. Sentí que era como un poco largo y muy tedioso el hablar, pero gracias a Dios dio frutos y frutos creo que en abundancia. Muchísimas gracias a todos. Muy bien,
Muchas gracias a los grupos que participaron, a los expositores y a Anita que nos dio en la reflexión de este tema. Vamos a continuar porque como hemos estado haciendo en anteriores formaciones, le vamos a presentar un video acerca de algo de la historia de la familia del cenáculo misionero. Así que pongan mucha atención, vamos a disfrutar de este video y después del video vamos a pasar ya al punto final que serían los avisos. Así que vamos a poner atención a la siguiente presentación.
Tal vez que apaguen los micrófonos para que no se interfiera.